Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola Francisco, no sé si nos escuchás. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya conecto la cámara. Sí, no hay problema. Toque. Esperamos igual unos minutillos, que son 5, bueno, no, ya son la hora. Vamos a ir arrancando y eventualmente, sí, creo que hay un par más que a veces se suman un poco más tarde. Genial. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Perfecto. Tenemos que, bueno, ya estamos última semana, tenemos que cerrar temas. La idea con nosotros era cubrir las bolillas 1 y 6. Habíamos empezado la semana pasada con la unidad 6, relativa a lo que es el derecho de los tratados, ¿no? Entendimos que una de las fuentes principales vinculantes del derecho internacional son los tratados. Y bueno, estuvimos un poco haciendo una primera introducción a lo que es el derecho de los tratados, donde encontramos esas normas, la Convención de Viena, que dijimos del año 69, que de algún modo recoge a lo largo de sus disposiciones las reglas las cuales se rigen todo el proceso de, digamos, de formación y de entrada en vigor de un tratado. Vimos que, digamos, la definición de un tratado, vimos lo que son los sujetos en los cuales se involucran en la celebración de los tratados, lo cual nos llevó a hablar un poco de lo que era la representación del Estado y quiénes podían ser representantes, la acreditación de esa representación en el proceso de negociación de un tratado. Vimos que existía un proceso de negociación, digamos, ¿no?, en el sentido propio de la palabra, es decir, donde se van en algún punto negociando por consensos los contenidos de las disposiciones del tratado, y cuando se llega a un acuerdo, un consenso sobre el texto, del final, tenemos lo que es la adopción del texto, ¿no?, que en algún punto cierra el proceso de negociación e inicia un nuevo proceso en el cual se va a tratar de recabar el consentimiento del Estado en quedar obligado. Por eso, cuando el Estado cierra esta etapa, tanto la negociación como la adopción del texto, en principio no genera ninguna vinculación jurídica para el Estado, aunque sí se ha dicho y se ha pronunciado, sobre todo en materia de firma, es decir, cuando un Estado firma un tratado en la adopción del texto, si bien no obliga al Estado jurídicamente, sí le impone un deber de derecho internacional, que es de actuar de buena fe en relación con ese tratado. Pero bueno, lo cierto es que cuando se adopta el texto, salvo excepción, la firma que procede, digamos, ¿no?, que sucede, perdón, a ese acto, digamos, ¿no?, cierra la etapa de negociación y abre la etapa en la cual digamos, ¿no?, se va a recabar el consentimiento del Estado en obligarse. Dijimos que por lo general, la regla, salvo excepciones, el Estado puede manifestar su consentimiento en obligarse de diferentes formas, dijimos, desde la propia firma, el canje de instrumentos, la adhesión, pero la regla quizás la más común es la de la ratificación. La ratificación vimos que era un procedimiento que le permitía al Estado volver a su país, por decir una forma, de someter la cuestión al derecho interno para, en el caso de Argentina también, ser aprobado por el Congreso, y eso permitir al Estado ratificar su consentimiento en quedar obligado por ese tratado. Vimos que ese acto es un acto formal del Estado, lo que se denomina un acto unilateral del Estado,
es decir, un acto que genera efectos jurídicos para el Estado sin que requiera de ninguna actuación de ningún otro sujeto internacional. Por eso se lo denomina a un acto unilateral. Hemos visto que hay varios en el derecho internacional. Si bien dijimos que digamos, ¿no? La generación de normas es a través de consensos, a través de acuerdos, también puede haber, digamos, ¿no? Efectos jurídicos internacionales a la luz de la manifestación de la voluntad del Estado. La reserva, digamos, perdón, la ratificación es un acto unilateral, y también vimos, adelantamos, y ahora nos vamos a meter un poquito más, el concepto de reserva. Reserva definido en el propio artículo 2. Inciso D, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. O sea, el objeto de la reserva, como dice, básicamente es excluir o modificar los efectos jurídicos de alguna disposición del tratado. Disculpe, Modificar, doctor, sí, antes de que siga con reserva. sí, Entonces, para obligarse al tratado jurídicamente, se estaría a lo que se pacte en el tratado en sí, o sea, más allá de que en general sea la ratificación, exacto. El ¿no? Estado, en Sería así. principio, como regla, lo que ratifica es el texto del tratado, cuya Y lo que autenticidad, firma. claro, cuya Ah, autenticidad y firma ya firmó previamente. Lo que se le permite, sí, es, pese a haber firmado el tratado, luego emitir alguna reserva, decir, bueno, yo lo firmé, pero claro, hay sí, alguna sí. cláusula del tratado que quisiera excluir, quisiera modificar, porque me genera, por ejemplo, alguna incompatibilidad irreconciliable con las normas de derecho interno. Entonces, bueno, el Estado tiene la posibilidad de emitir una reserva, que también es un acto unilateral, al igual que la ratificación. Si bien la Disculpe, reserva... Sí. obviamente la reserva se hace antes de ratificar. Sí, en realidad el momento acá, digamos, ¿no? La convención dice que puede ser, cuando lo define, dice, puede ser el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar o adherirse a un tratado. En realidad lo está diciendo porque en realidad lo que importa, lo que sí tiene que, a ver, acá el concepto claro que tiene que estar más allá del momento, y es el momento en el cual el Estado manifiesta su consentimiento en quedar obligado. Si lo pactado había sido por la firma, es al momento de la firma. O sea, digamos, como regla, como la regla general es que el Estado manifiesta su consentimiento al momento de ratificar. Se dice que las reservas tienen que ser al momento de la ratificación del tratado. Pero si el tratado establece que la forma digamos, ¿no? de manifestar el consentimiento es a través de la firma, entonces la reserva se va a poder hacer en el momento de la firma. O si el Estado no, por ejemplo, no participó del proceso de negociación y quiere justamente manifestar, digamos, quedar vinculado por el tratado, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Eso se llama adhesión. Cuando va y es como la ratificación, pero cuando uno no participó de la negociación. Entonces lo que viene después es adhiero a la convención, y al momento de adherir también tiene la oportunidad de hacer una reserva. Lo que pasa que, claro, digamos, es justamente en el momento jurídico en el Estado manifiesta que quiere quedar vinculado jurídicamente por el tratado, ese es el momento en el cual es calla, digamos, habla ahora o calla para siempre, ¿no? Es decir, eso Claro, sí. y tendrá que estarse a lo que diga el tratado de cuál es ese acto jurídico que causa esos efectos. O sea, por Bueno, el eso cual tiene se que ver, presta consentimiento. eso que estás haciendo, en realidad, lo que estás diciendo lo dice la propia Es convención. convención, digamos, ¿no? Y que tiene que ver un poco esto con el efecto, digamos, ¿no? El efecto de las reservas, o, mejor dicho, la validez de las reservas según el tratado. Es decir, dice el artículo 19, digamos, el Estado podrá formular reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo. Es decir, eso, digamos, ahí el artículo 19 vuelve a decir lo mismo que decía el concepto de reserva del artículo 2, inciso D. Entonces,
la regla es que el Estado siempre puede formular reservas. Entonces, la regla general es que las reservas son válidas. Dice, salvo, primero, que le esté prohibida por el propio tratado. Eso sucede. Hay tratados que dicen, este tratado no acepta reservas. Es algo que las partes acuerdan al momento de cerrar el texto del tratado, y eso imposibilita a ninguna de las partes a emitir una reserva. Entonces, tengan en cuenta que acá, siempre el régimen, digamos, ¿no? Aplicable a un tratado, estamos en el ámbito contractual de autonomía de la voluntad, y es decir, siempre la regla va a ser a lo que acuerden las partes. Y ante silencio de lo que acuerden las partes, siempre va a haber una regla subsidiaria. En realidad dice, la segunda es que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva que se trate. Esto sucede en algunos tratados en los cuales, por ejemplo, el tratado dice que no se permiten reservas en relación con algunos artículos o con algunas disposiciones, ¿no? Pero respecto de otras, sí. Y el último de los casos, que ahí es el que establece la regla general, esta es una regla subsidiaria, es un criterio de derecho internacional general, dice, el último caso, que no será válido una reserva, dice, en los casos no previstos en los A y B, la reserva será, digamos, no será, o sea, no podrá formularse, mejor dicho, a menos que, dice, sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Entonces, resumiéndolo, digamos, el criterio de validez de una reserva es que se admite una reserva siempre y cuando no sea incompatible, digamos, ¿no? con el objeto y fin del tratado. Esto ha sido interpretado un poco por la jurisprudencia de la Corte, digamos, ¿no? O sea, parece una formulación un poco abstracta, pero en realidad tiene un poco de contenido, porque realmente, digamos, ¿no? Es como si uno planteaba, digamos, ¿no? Si estamos negociando un tratado, por ejemplo, para abolir la pena de muerte, y Estados Unidos ratifica el tratado y, digamos, ¿no? Y se reserva, digamos, ¿no? Ejercer la pena de muerte, y es como, para eso no te adhieras al tratado, digamos, ¿no? Porque estás yendo contra el objeto y fin del tratado. Le estoy poniendo un objeto muy burdo, a veces es mucho más fino, por lo general es mucho más fino determinar algunas reservas que pueden ser incompatibles contra el objeto diferente del tratado. Algunos estados, por una cuestión de política exterior, suelen a veces ratificar los tratados, diciendo que se ratifican los tratados siempre y cuando el mismo no contradiga las normas de derecho interno. Cosa que para el derecho internacional esa es una reserva obviamente inválida. ¿Por qué? Porque justamente, ahora lo vamos a ver en el artículo 27, digamos, ¿no? La regla establecida por el artículo 27 de la Convención de Viena, esto lo vimos también en derecho constitucional, establece que una parte no podrá invocar una norma de su derecho interno para el incumplimiento de una obligación de un tratado. Entonces, básicamente, la regla del derecho internacional es que si usted, digamos, yo al Estado le doy un montón de oportunidades de pensárselo bien si se va a quedar obligado o no va a quedar obligado por ese tratado. Primero tuvo la oportunidad, digamos, ¿no? Y la libertad de ir o no ir al proceso de negociación. Nadie lo obligó. Segundo, pudo participar del proceso de negociación y decir todo lo que opinaba sobre el tratado. Tercero, pudo no haber adoptado el texto. Cuarto, pudo no haber firmado, nadie lo obligaba. Quinto, podría no haber ratificado. Y sexto, podría haber ratificado y haber emitido alguna reserva si algo le venía mal, digamos, ¿no? O algo era incompatible, ¿no? Pero una vez que el Estado manifiesta su consentimiento en quedar obligado, por eso está tan rigurosamente establecido por el derecho de los tratados en cuál es el momento preciso en el cual un Estado queda vinculado por una norma o por un tratado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento no puede alegar una norma de derecho interno para incumplir ese tratado. ¿Por qué? Porque la norma, el compromiso internacional, esa obligación internacional está por encima de las normas de derecho interno. Obviamente que esto genera y ha generado y sigue generando mucha tensión en los sistemas constitucionales, porque evidentemente nos basamos en un principio de derecho internacional que es bastante claro, pero los estados no todos lo entienden de esa forma, incluido el nuestro, ¿no?
en cuanto a que a veces las normas de derecho interno prevalecen sobre las normas de derecho internacional. Bien, entonces, momento de ahí vimos la validez de la reserva, es decir, cuándo una reserva es válida o no es válida. La segunda cuestión que es importante tener en cuenta con la reserva tiene que ver con la aceptación o la objeción de la reserva. ¿Qué quiere decir? Un Estado, dijimos que la reserva es un acto unilateral. Entonces no necesita, en principio, de la participación de otro Estado para tener efecto jurídico. Sin embargo, respecto de una reserva, la reserva en general es comunicada a todos los Estados partes del tratado, a los que ya han ratificado, los que ya han manifestado su consentimiento en quedar obligados. En ese momento esos Estados son notificados de todas las reservas que emiten los Estados. ¿Por qué? Porque el Estado puede hacer tres cosas. Aceptarla, en realidad puede hacer dos cosas. Aceptarla o rechazarla. La acepta o la rechaza. La aceptación puede ser expresa o puede ser implícita. En el 99,9% de los casos es implícita. ¿Qué quiere decir? Es formulada una reserva, transcurrido 3 meses de emitida esa reserva, si un Estado no la objetó, se entiende que la está aceptando tácitamente. Aunque puede ser que un Estado expresamente, digamos, acepte una reserva. Otra opción es que un Estado objete la reserva, que la objete. Entonces, esa objeción va a generar, digamos, ¿no?, una relación especial entre, digamos, ¿no?, el Estado que emite la reserva y el Estado que la objeta. Por eso a veces uno se dice que los Estados, digamos, los tratados tienen una validez en las condiciones de su vigencia, como dice nuestra Constitución. Y es decir, ¿por qué? Porque un tratado puede tener diferentes efectos o diferentes vinculaciones jurídicas en relación con un Estado que con otro. Todo dependiendo de las reservas que pueda haber emitido un Estado u otro Estado. Entonces, en principio, obviamente, entre un Estado que emite una reserva y un Estado que la acepta, eso implica que, digamos, ¿no?, entre el Estado que la emite y el Estado que la acepta, esa relación queda, digamos, vinculada por el contenido de la reserva. Si el Estado que emite la reserva, si hay un Estado que impugna esa reserva, el Estado impugnante, digamos, frente al Estado impugnante, esa reserva no tiene validez. El Estado queda vinculado de todos modos por parte de ese Estado, por parte de ese tratado. No es que un Estado puede ratificar ad referendum, es decir, ratifico en la medida en que todos acepten mi reserva. El Estado ratifica emitiendo una reserva. Y hay Estados que se la pueden aceptar y hay Estados que se la pueden objetar. El que lo objeta implica que entre esos dos Estados esa reserva no vale. Entre el Estado que la acepta vale, el Estado que la objeta no vale. Y eso, por eso les decía que eso puede generar muchas veces relaciones múltiples entre los diferentes sujetos de derecho internacional en relación con un único tratado. Sobre todo tratados complejos, tratados amplios, de muchos artículos, de muchas relaciones, como puede ser la Convención de Jamaica, por ejemplo. Son tratados que tienen un montón de reservas y de objeciones. Bien. Entonces dijimos, ¿qué son las reservas? ¿Cuándo son válidas? La aceptación, la objeción de la reserva, y nos quedaría, digamos, ¿no?, por último, entender el concepto de entrada en vigor. Artículo 24, dice: un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Entonces, obviamente, la primera regla es que, digamos, un tratado entra en vigor cuando lo dispone las disposiciones del tratado. Puede suceder que el tratado diga, bueno, este tratado entrará en vigor en tal fecha, para todas las partes, y punto. A falta de disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Es decir, en la medida en que todos los que hayan, todos los que hayan negociado o afirmado el tratado, todos los que
quisieran ser parte del tratado lo hayan ratificado. Dice, cuando el consentimiento de un Estado en obligarse, tercer inciso, por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor en relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Esto implica que es un poco lo que digamos, ¿no? La regla que se sigue de entrada en vigor de un tratado multilateral. Y es, claro, obviamente imagínense que para que un tratado, digamos, universal entre en vigor por o sea, es muy difícil que un tratado multilateral, los estados dispongan una fecha de entrada en vigor del tratado. Porque básicamente los estados en general quieren primero pensar si van a ratificar o no van a ratificar el tratado. Entonces, lo más probable es que, digamos, se inicie un proceso de ratificación del tratado. Si esperamos a que todos ratifiquen, el tratado no entra en vigor nunca. Entonces, lo que se suele hacer con estos casos es que los tratados suelen exigir un mínimo de ratificaciones para que el tratado entre en vigor. Esto es un uso, esto no lo dice, digamos, no es una regla, pero en general la mayoría de los tratados multilaterales lo que establecen son un mínimo de ratificaciones para su entrada en vigor. Y entonces, eso plantea que un tratado, digamos, entra en vigor, va a decir, por ejemplo, el artículo puede decir, el presente tratado entrará en vigor, digamos, ¿no? A los 30 días posteriores a que hasta a que se deposite la ratificación número 30 de un Estado parte. Eso implicaría que el tratado requiere de 30 ratificaciones. En general, lo que se plantea, esto es una regla pero que no siempre se aplica, así no es matemática, pero se suele decir que se requiere la ratificación de 1/3 de la cantidad de estados que participaron en la negociación. Por lo Y general. una consulta, Sí. ¿y el Estado que todavía no ratificó, después cómo entra? ¿Por adhesión o ratifica igual No, posterior? si participó en el proceso de negociación es por ratificación. O sea, siempre que el Estado, digamos, participó del proceso de negociación, ratifica. Lo que pasa es que puede ser que el Estado haya participado y ratifique 30 años más tarde. Puede tranquilamente suceder. Pero en general la adhesión tiene que ver con si el Estado ha o no participado. Pero lo que quiero decir es, un tratado que se firma y se adopta el texto y establece un plazo o un sistema de entrada en vigor, que por lo general es un número de ratificaciones. Cuando ese tratado, digamos, para que entre en vigor, para que empiece a ser vinculante, se requiere de 30 ratificaciones, o sea, de que 30 estados hayan ratificado. Bien, ahora ustedes dirán, o sea, si entra en vigor, pasa a ser obligatorio para todos aquellos estados que participaron en la negociación del tratado. No. Pasa a ser solamente, acuérdense que el Estado solamente va a quedar vinculado cuando manifieste su consentimiento en quedar obligado, cuando ratifique. Entonces, ese tratado en el cual participaron 200 estados y del cual ratificaron 30, empezó a ser un tratado obligatorio solamente entre esos 30. Y obviamente entre esos 30 habrá que ver los regímenes de reservas y objeciones que eventualmente se podrían haber llevado a cabo. Lo que se plantea es que a veces cuando un tratado entra en vigor, después se suele, digamos, ¿no?, ir alentando para que el resto de los miembros vayan ratificando los tratados. Pero hay un montón de tratados, ahí estoy, Fran, hay un montón de tratados que se firman y nunca entran en vigor. No sé si ustedes vieron en inmunidad de jurisdicción. Bueno, en inmunidad de jurisdicción tenemos un tratado internacional que habla de inmunidad de jurisdicción de estados, establece las reglas básicas del derecho internacional. Ese es un tratado que digamos, ¿no?, lo diseñó la CDI, se planteó y básicamente recoge las normas básicas de constitucionalidad de derecho internacional en cuanto a inmunidad de estados, pero como es una cuestión sensible, el tratado se firmó y lo ratificaron 5 estados, 7 estados, requiere 20 y está ahí.
El Estado no se sabe si alguna vez entrará en vigor o no, ya lleva como 20 años, creo. Sí, Fran, ¿me habías levantado la mano? No, pero ya está, ¿Ya está? no fue la duda. ¿Sí? Sí. Bueno, vale. Gracias. Perdón, tardé un poco en darte la palabra. Bueno, entonces, la entrada en vigor, y acá es el concepto digamos, ¿no? De la entrada en vigor de un tratado, que siempre hay que ver, cuando hablamos para ver si un sujeto de derecho internacional queda vinculado por un tratado, tenemos que ver dos cosas. Primero, si el instrumento entró en vigor, y segundo, si ese instrumento entró en vigor en relación con este sujeto de derecho internacional concreto, con ese Estado concreto. Ese Estado tiene que haber ratificado ese tratado, tiene que haber manifestado su consentimiento en quedar obligado. Bien, ¿qué más? Bueno, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, como que fijan dos principios, más o menos lo hemos visto, ¿no? El artículo 26 se denomina pacta sunt servanda, y dice todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. De ahí surge uno de los principios principios generales del derecho internacional, que lo habrán visto, no sé, en la bolilla 2, que es el principio de buena fe. Acá aparece el principio de buena fe. Muchas veces, en los exámenes le preguntan, ¿qué es la buena fe? Tal cual. ¿Y en dónde aparece, dónde se menciona la buena fe? Bueno, en la Convención de Viena. Esa siempre, la Convención de Viena habla de buena fe en el artículo 26, y decir que los estados deben cumplir sus tratados de buena fe, honradamente. Eso es un poco una buena fe internacional en cuanto a los compromisos. Pero bueno, es un poco la misma, digamos, la misma máxima, el mismo principio que rige el derecho de contratos. Y segundo, el artículo 27, que ya lo vimos, que es un artículo fundamental, digamos, ¿no? La Convención de Viena, más allá de establecer las reglas sobre el derecho de los tratados, recoge dos disposiciones que son de suma importancia para el derecho internacional público, porque fijan dos reglas, si se quieren, digamos, ¿no? de teoría jurídica del derecho internacional, digamos, ¿no? Dos reglas fundamentales para el derecho internacional en general. La primera es esta regla, la del artículo 27, es decir, por decir una forma, ¿no? Vendría a ser la jerarquía, digamos, ¿no? O la supremacía que tienen las obligaciones internacionales por sobre las normas de derecho interno de un Estado. Un Estado no puede restarle, no puede incidir en la obligatoriedad de una norma jurídica de derecho internacional, a través de su derecho interno, obviamente, ¿no? Justamente porque también se deriva, como vimos en la primera parte, del principio de inmunidad soberana de los estados y del par impare non habet potest, el principio de igualdad de los estados que vimos que viene desde Westfalia. Y eso se traduce, obviamente, hasta en el área de las bases de las relaciones jurídicas entre los estados, y es las bases de los acuerdos entre los sujetos de derecho internacional entre los estados. Bien, una de las principios, como les decía, es el artículo 27. El segundo de esos principios es el artículo 53, que recoge la noción o el concepto del jus cogens, al cual ahora en un ratito me voy a referir. Bien. Artículos 28 y 29 hablan de la irretroactividad y el ámbito territorial de los estados, de aplicación de los tratados. Digamos, ¿no? El artículo 24, la irretroactividad, plantea, como les decía, un principio de que, digamos, ¿no? Como que nunca podrá, digamos, un tratado obligar a una parte, digamos, ¿no? Digamos, antes del momento en el cual ha quedado, digamos, obligado, o ha manifestado su consentimiento en quedar obligado por ese tratado. No se pueden arrepletar irretroactivamente los tratados. Y el artículo 29 fija la regla de que obviamente un tratado tiene un ámbito territorial. O sea que en principio, digamos, ¿no? Un tratado rige, digamos, ¿no? La obligatoriedad dentro del territorio de cada sujeto de derecho internacional. Esto igual la Corte Internacional de Justicia lo ha
digamos, ¿no? lo ha interpretado diciendo de que en realidad digamos, ¿no? la obligatoriedad de un tratado respecto de un sujeto de derecho internacional se traslada no solamente a su territorio jurídico, sino también respecto a aquel territorio en el cual ejerce un control territorial. Por ejemplo, de hecho esto lo planteó la Corte en relación con Palestina, planteando que Israel ocupaba territorios, digamos, ¿no? Y que si bien jurídicamente no estaba dentro de su territorio, igual, dijo la Corte, usted queda vinculado por las normas del derecho internacional de las cuales usted se comprometió a cumplir, aunque salga de su territorio, porque usted está operando, le dice la Corte del Estado, en un espacio en el cual ejerce un control territorial militar. Controla territorio. Usted es un Estado ocupante. Entonces, es como que su jurisdicción se extiende más allá de su jurisdicción física o territorial clásica, sino a donde ustedes, digamos, ¿no? Y esto, bueno, esto se ha planteado mucho también en materia de ocupaciones por parte también de Estados Unidos y de Rusia, digamos, ¿no? Situaciones de ocupación militar. Bien, ¿qué más cosas importan, digamos, ¿no? El artículo 31, las reglas de interpretación de un tratado. Dice el artículo 31, en la primera parte, un tratado deberá interpretarse de buena fe. Otra vez aquí viene la buena fe, ¿no? Dice, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de un tratado en ese contexto, no, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Es un poco fea la redacción porque es una traducción en inglés. Pero básicamente lo que dice, básicamente es que plantea lo que se llama, o sea, prima para el derecho a los tratados, como la primera regla es la interpretación literal, si se quiere, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con la interpretación que se le quiso dar a esos términos en el momento en el cual se negoció. Obviamente, eso, a su vez, digamos, aplicando el principio de buena fe, acá es como que establece la regla de los términos a los cuales se le quiso dar a un tratado, a una norma, más la buena fe, más teniendo en cuenta el objeto y el fin, ¿no? Y en base a esos tres criterios establecemos un criterio general de interpretación de normas de los tratados. Bueno, los estados puede, digamos, ¿no? La fuerza de un vinculante de un estado puede en algún punto cesar, o la obligatoriedad de un tratado puede cesar por diferentes razones. Por nulidad o terminación o por suspensión. Lo plantea la parte 5 de la Convención de la aplicación de los tratados, ¿no? Entonces, en un principio, los tratados son para cumplirse, ¿no? Sine die, salvo que un tratado establezca un plazo. De hecho, algunos tratados lo plantea. La convención, lo van a ver en la segunda parte, la convención del Tratado Antártico plantea un término del tratado. Lo único que pasó es que terminado ese término, ese tratado luego se fue prorrogando. Pero puede haber un plazo. Si no hay plazo, un tratado pasa a ser obligatorio para los estados, sine die, y para poder en algún punto digamos, ¿no? Darle fin puede ser o por nulidad del tratado o de alguna cláusula del tratado, digamos, ¿no? O por terminación de ese tratado. Sobre nulidad de un tratado,
Disculpe, doctor, Sí. le hago una consultita. ¿Qué sería la denuncia del tratado? Que Bueno, la en realidad tradición hace la denuncia alusión, es una forma de terminación de un tratado. De hecho, es la más común. La denuncia de un tratado pero ¿en qué consiste? Porque básicamente, claro, lo que viola. pasa es que la palabra denuncia da lugar a confusión, porque uno cuando pensea denuncia, decir que, viste, ¿qué me está diciendo? En realidad, Es que podría ser cualquier cosa, por eso. cuando ustedes vean la palabra denuncia de un tratado, en su cabeza la cambian por la de rescisión de un contrato, digamos, ¿no? Básicamente implica cuando el Estado quiere salir, quiere renunciar, quiere, digamos, dejar de quedar, digamos, retirar su consentimiento de quedar obligado. Dice, bueno, yo me quedé obligado durante todo el tiempo, pero a partir de ahora retiro mi consentimiento. Entonces un Estado puede retirarse de un tratado por su propia voluntad, no, digamos, está disputado si hay ciertos tratados que no pueden ser denunciados. Hay como una noción de que los tratados de derechos humanos no pueden ser denunciados. Hay como una regla de derecho internacional, pero bueno, hasta ahora, si un tratado, o sea, Venezuela creo que denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo el mundo dice que no se puede hacer, pero bueno, de hecho lo hizo. Pero bueno, la denuncia, como les decía, tiene que ver esto con el retiro por parte del Estado, digamos, ¿no? De su consentimiento. De hecho, obviamente que eso el Estado lo puede hacer en el momento que lo hace, pero de la misma forma que uno se puede retirar de un contrato, que uno rescinde el contrato, eso no implica de que uno no pueda digamos, tener que compensar a la otra parte por las obligaciones que existían, ¿se entiende? Dependerá del tratado. De hecho, tenemos un ejemplo recontra hablado en los últimos años y que forma parte de una de las principales realidades de las relaciones internacionales actuales, que tiene que ver justamente con esta cuestión. ¿Saben a qué me refiero? ¿Les suena lo del Brexit? ¿Algo así? Bueno, el Brexit, ¿qué es el Brexit? Es que el Reino Unido, después de estar 50 años digamos, a través de un tratado, de varios tratados de integración económica con la Unión Europea y de un montón de infinidad de tratados, de recontratratados y de miles de tratados de comercio y de aranceles y demás, decide como tratado denunciar, digamos, retirarse de la Unión Europea, salir de la Unión Europea. Obviamente, y ustedes dicen, no, pues están negociando los términos todo el tiempo. Dicen, no, la Unión Europea y Boris Johnson negocian los términos de un Brexit duro, de un Brexit blando. ¿A qué se refiere eso con un Brexit duro, un Brexit blando? Y un poco esto es, está bien, vos te retirás, pero es como nosotros teníamos un contrato con Coca-Cola y viene y nos rescinde el contrato y tenemos 10 años más de contrato. Bueno, está bien, andate, pero vamos a tener que negociar los términos. Porque si no, digamos, hay compromisos asumidos, ¿no? Y entonces obviamente, en el caso del Brexit, digamos, las relaciones jurídicas que existen entre el Reino Unido y la Unión Europea y el resto de sus socios son tantas, de tantas ramificaciones, estamos hablando de miles de tratados y de convenios y de acuerdos y de normas de derecho internacional y derecho comunitario que de un día para otro se rompen, dejan de existir y empieza como no, pero bueno, hay que ver de qué forma quedan cada una de las partes en relación con esas obligaciones jurídicas que habían asumido las partes. Entonces, para responder la denuncia, vendría a ser como una especie de renuncia, como una forma de salirse de los términos de un tratado. De hecho, nuestra propia Constitución también habla de denuncia. El artículo 75, inciso 22, cuando habla de los tratados de derechos humanos, y dice el procedimiento del Congreso para dar jerarquía constitucional a un tratado, también ese mismo artículo dice, misma mayoría se requerirá para la denuncia de esos tratados. La Convención, como verán, nuestra Constitución permitiría, según derecho interno, hacer denuncia de tratados de derechos humanos. Me quedé pensando con lo del Brexit. Justamente creo que es el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, tiene un artículo particular que trata específicamente el procedimiento de renuncia, de denuncia, Sí, de sí, salir del exacto. tratado.
Sí, no me acuerdo cuál es el artículo, pero ese artículo es un artículo que, digamos, siempre... Sí, yo La tampoco, Unión pero nunca, es digamos, es como que interesante. siempre los miembros de la Unión nunca pensaron que ningún miembro lo iba a utilizar, ¿m? Y menos Reino Unido. ¿M? Pero Sí, bueno, sí, ¿m? Creo que eso fue una sorpresa para todos, empezando para los propios británicos, ¿m? Lo del Brexit. Yo creo que hoy si votaran otra vez no dirían lo mismo, porque creo que fue un grave error político, histórico. Los ingleses son inteligentes y se van a saber rehacer, pero algo que no suelen hacer mucho en la historia es cometer errores, y este fue uno de ellos. Pero bueno, estamos en una era donde casualmente, en términos de 2 años, digamos, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea y los americanos votaron a Donald Trump. Eh, entonces, bueno, también tiene un poco que ver con cambios en los procesos electivos y de manejo de información. Por eso a veces el tema de la fake news, ¿no? Porque es como cuando, en términos generales, ¿no? O sea, cualquier, en su inmensa mayoría, digamos, ¿no? Una ruptura con la Unión Europea genera, digamos, perjuicios para el Reino Unido. Es así. Eh, Obviamente, pero bueno, eso fue manipulado, la gente fue manipulada de una forma en la cual les decía que la Unión Europea les sacaba trabajo, o sea, cosas totalmente infundadas que no tienen ningún tipo de sustento ni macroeconómico, ni microeconómico, ni de la realidad, pero como aparece en Instagram y en Facebook, y yo básicamente lo único que miro, y las aplicaciones te van generando por algoritmos de inteligencia artificial tus preferencias y te van agrupando y te va generando dentro de esa burbuja de lo que es tu pensamiento, y eso termina justamente generando, digamos, ¿no? el gran problema que tenemos hoy, de participación política. Bien, para ir terminando, entonces, dijimos nulidad, suspensión o terminación. Sobre nulidad, eh, importantes, o sea, digamos, la Convención establece los diferentes causales de nulidad bastante similares a las de los derechos de los contratos, digamos, ¿no? Es decir, cuando hay error, cuando hay dolo, cuando hay corrupción, dicen los representantes de los estados, pero en general, digamos, ¿no? Digamos, estas disposiciones sobre nulidades tan rigurosas no las solemos pedir, digamos, ¿no? Lo que sí, digamos, ¿no? Es importante destacar que queda, es un articulito que queda acá, ay, un artículo que queda acá en la, que queda, digamos, ¿no? Acá medio como perdido en la convención, pero que tiene suma importancia. Yo les hablé de 2 grandes principios que recoge la Convención de Viena. Uno es el artículo 27 y el segundo es el artículo 53, que es un artículo que establece una de las causales de nulidad de un tratado. ¿Cuándo un tratado puede ser nulo? Y dice, artículo 63, es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Dice, para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional, por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Un poco largo, lo tratamos de explicar porque este tema sí es importante. Dijimos que en el ámbito del derecho internacional tenemos dos fuentes de derecho internacional, ¿no? Tratado y costumbre. Y también hemos dicho que las fuentes en general en el derecho internacional, el tratado o costumbre, no tienen jerarquías unas sobre otras. Es decir, en el derecho internacional no existen normas jerárquicas. O sea, las normas tienen diferentes aplicaciones territoriales y relaciones sujetos, pero no tienen jerarquías unas sobre otras. Sin embargo, el artículo 53 de la Convención incluye o recoge, ¿no? Una especie de concepto normativo que nos habla de las normas perentorias o las normas imperativas o
también lo que se denomina como el jus cogens, derecho imperativo, o normas imperativas. Son todos, estos tres conceptos son sinónimos: jus cogens, normas imperativas, o normas perentorias. Básicamente, ¿qué son estas normas? Dice, son, digamos, ¿no?, normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. Esto se dice que el jus cogens en realidad es el orden público internacional. ¿Por qué? Porque es el límite de la autonomía de voluntad de las partes. Lo que está planteando el artículo 63 es que existen un conjunto de normas que claramente son de base consuetudinaria, que son tan importantes, o sea, están tan aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto, que no admiten prueba en contrario. La Corte Internacional de Justicia, digamos, lo que ha dicho, básicamente, o sea, cuando ha tenido que aplicar las normas imperativas, o sea, ha utilizado la definición de la Convención de Viena, pero lo que se ha limitado, o sea, no ha establecido un criterio de identificación de normas perentorias, sino lo que ha hecho es establecer algunos ejemplos. Se ha expedido diciendo, por ejemplo, cuáles son algunas de las normas que se consideran como normas perentorias. Una es, por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza. Otra, por ejemplo, la prohibición del genocidio. Otra, el principio de no discriminación. Otra, la prohibición de la esclavitud. Según la Corte Internacional de Justicia, estas son normas imperativas de derecho internacional. Es decir, no pueden dejar de ser deladas por parte de los sujetos de derecho internacional a través de un acuerdo internacional. Esto implicaría, porque ustedes miren, los estados tienen autonomía de voluntad, pueden firmar, hacer acuerdos de tratados de los que se les cante. Bueno, en principio sí, pero tienen un freno. ¿Cuáles son ese freno? Las normas imperativas de derecho internacional. Entonces, un tratado entre dos estados para establecer un régimen de comercio de esclavos, por ejemplo, sería un tratado nulo. ¿Por qué? Dice, si el Estado A le hace un acuerdo con el Estado B para el comercio y tráfico de esclavos, ¿por qué sería? ¿Por qué si los Estados no se meten con nadie son sujetos de derecho internacional? No, justamente porque ese tratado, digamos, ¿no?, va en contra de una norma imperativa de derecho internacional, es decir, la prohibición de esclavitud es una norma imperativa de derecho internacional. No puede dejar de ser delada por los estados a través, por su voluntad. Tiene que ser, resulta obligatoria para todos los miembros de la comunidad internacional. Bueno, con esto más o menos vamos a ir cerrando. Las pinceladas principales yo les traté de destacar de la Convención de Viena, es un poco largo, digamos, repasen con la unidad, digamos, ¿no?, el módulo o el capítulo relativo al libro nuestro de la cátedra, que está justamente hecho para esto, como para, digamos, ¿no?, creo que este es el primer cuatrimestre que lo estrenamos en cuanto a que hicimos un libro bastante adaptado al programa y a las unidades y más o menos con los enfoques que es lo que solemos dar en clase, ¿no? Entonces me parece que es bastante buena guía para repasar los apuntes de clase más eso, ¿ok? Disculpe, Bueno, yo no me di cuenta de preguntarle a Medel, pero quizás usted sabe, responsabilidad estatal. ¿Entra sí. el parcial? ¿A quién le tocaba? Desconozco porque no lo dieron. No, entonces no entra. No, Ah, les digo que no, ¿saben por qué? Porque justamente recién estábamos en el chat y estaba, creo que Horacio. Con sí, Horacio también tuvieron. Él dijo que sí, tuvimos. hay una bolilla que la pudo dar por la mitad, me parece. ¿Puede ser? Puede ser, o sea, si la dio por la mitad no lo dijo, pero nos dio Ah, inmunidad de bueno. Estado, o Bueno, sea, de él nos jurisdicción, dijo, inmunidad no, de bueno, Estado. no sé, él nos avisó y nos dijo, mire, con los chicos dimos hasta este tema. Entonces, Nicolás tomó nota y dijo, obviamente vamos a preguntar hasta ese tema. Entonces, Ah, los temas que no cubrimos, lo que pasa que, si, por ejemplo, yo sí les doy por reproducido bolillas 1 y 6. Entonces, dice, pero por ahí yo les destaqué los temas más importantes, pero por eso digo, hay que repasar también con la bibliografía de cada uno de los capítulos. Pero en por principio, supuesto. Convención de Viena, digamos, se da por dada y
y yo los temas que más o menos les salté son los que solemos más preguntar. ¿Mm? ¿Ok? Perfecto. Sí, sí. Bueno, chicos, que tengan muy buena suerte. ¿Mm? La Bueno, semana que viene, gracias. ¿no? ¿Mm? No, este viernes a las 7 de la Este tarde. viernes, bueno, con más bueno, nada, Gracias. fuerza y ojalá después ya tenemos fecha de retomar las clases y bueno, ya que somos poquitos, ojalá estemos todos otra vez. ¿Dale? Gracias, Bueno, profe. gracias. Gracias, Bye. Que tengan profesor. buena Suerte. semana. Chau, Chao, chau. Hasta gracias. luego.